Hola, soy Jorge Oropesa. Esta es mi actividad 3 para la materia en línea de análisis, métodos de análisis de contenido y es mi presentación sobre un análisis basado en las preguntas del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. 2 segundos y ya. Casa Tomada es un cuento muy corto de Julio Cortázar y en la siguiente presentación voy a resolver 3 preguntas que son ¿cuál es el argumento general del relato? ¿Quiénes son los personajes principales y cuál es su función dentro del relato? Y las conclusiones que tengo a partir del análisis que hice sobre la casa y sobre qué es lo que se dice, cómo se dice y qué es lo que se ve dentro del texto, ¿no? Esto es creo que lo más importante de entender. Este, la primera pregunta de cuál es el argumento general del relato. El argumento general. La historia básicamente son 2 hermanos que cuidan una vieja casa colonial en Argentina. Es una casa que en algún momento se le hubieran quedado a los primos, pero en su lugar ellos se quedan a vivir en esta casa. Los hermanos no trabajan, los hermanos solo viven ahí, hacen sus quehaceres diarios. Todo esto es contado a partir de un narrador que nunca te cuenta su nombre, solo sabemos que tiene 40 años, y su hermana Irene. Eh, Nunca han trabajado, tienen una gran fortuna que les llega del campo, no trabajan, tienen una postura casi, digamos, aristocrática, y justamente tengo este extracto. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Se ve que son de una familia rica, de una familia que tenía bastante dinero, y pues ellos eran los últimos que quedaban que se podían quedar con la casa de, digamos, la familia principal. El narrador hace descripciones muy detalladas de la gran casa, hace de habitaciones, tamaños, espacios, sobre los muebles, sobre las alacenas, sobre los diferentes eh, cajones y diferentes zonas que hay en la casa. Entonces, para esto es muy importante porque te da una sensación de espacio muy grande. De hecho, hay un punto donde en la lectura dice que podrían caber 8 personas y solo viven ellos dos. Irene y el narrador tienen una relación peculiar, casi romántica, donde hacen rituales del diario. Esto es interesante porque dicen que de hecho Irene eh, antes tenía varios pretendientes, pero los rechazó a todos y el narrador rechazó a María Esther, que era una persona, no lo rechazó, se le murió antes de que se pudieran casar y terminan juntos y tienen una relación extraña porque hacen cosas del diario como si fueran románticos, pero en ningún momento, y por eso puse peculiar, casi romántica, porque en ningún momento en ningún momento Cortázar realmente dice que tienen una relación romántica, solamente que son muy cercanos. De hecho, viven en espacios distintos, tienen dormitorios cada uno. Al final, ¿qué es lo que pasa? Se oyen sonidos en la casa es tomada al fondo del pasillo, entre sus quehaceres del día a día, comienzan a vivir en ciertas zonas de la casa hasta que la casa es tomada por completo, se obliga a salir de la casa y salen por el zaguán con solo una ropa y tienen la llave por la alcantarilla. Prácticamente el cuento está lleno de anécdotas del pasado, de los quehaceres del día a día, de descripciones de la gran casa y después de cómo se van recluyendo porque la casa es tomada, por así decirlo, eh, hasta el punto de que los echan. Nunca especifica qué es lo que lo toma, si lo toma físicamente, si es una toma más espiritual, más fantástica, y eso es parte de lo que el enigma del cuento. Sin embargo, hay cosas que se pueden analizar y ese es el argumento general que tiene todo el cuento, ¿no? La historia que revuelve alrededor de la casa colonial. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Quiénes son los personajes principales y cuál es su función dentro del relato? El primero, que es el narrador, no tiene nombre, tiene 40 años, perdió una enamorada, como les estaba comentando, que es María Esther, antes de su matrimonio. Ha vivido toda su vida en la casa y ayuda con los quehaceres del hogar, la limpieza y trae madejas de lana a Irene. De hecho, aquí hay un comentario muy interesante porque dice que siempre que va por madejas, nunca se equivocó en el color ni en el gusto. Tiene un gusto por la literatura francesa y de hecho aquí hay un breve
un breve paréntesis importante porque menciona que va a visitar al pueblo a ver si les ha llegado algo, pero no les llega nada bueno desde 1939. Este cuento es escrito en 1945-46, escrito y publicado, lo cual da un indicio de la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho esto lo veremos un poco más adelante en las conclusiones, pero es un dato interesante porque puede dar espacio a la interpretación, ¿no? La función de este personaje principal es que es un narrador metadiegético, es decir, que está dentro de la diégesis, dentro de la historia. Cuenta la historia según su perspectiva y la cuenta según sus vivencias. Es una forma de contar el cuento de forma experiencial. Descubre los puntos de inflexión de la historia, es decir, cuando lo que rompe el status quo de la historia es lo que descubre este narrador en específico. Primero cuando en el pasillo del fondo empieza a oír ruidos y en el segundo cuando se levanta para ir a la cocina, que Irene también se levanta. Este personaje marca el ritmo de la narración, marca las descripciones de la casa y las relaciones del pasado y la relación de Irene, la casa y el narrador. Es muy importante porque es el narrador que lleva la batuta, digamos, y es el que guía toda la historia. Es una función muy importante, además de marcar las relaciones entre los diferentes personajes. Irene es la hermana del narrador, es una mujer dulce que en algún punto rechazó a varios pretendientes, no se da mucha más información. Su mayor afición es tejer, de hecho aquí puse un pequeño extracto, pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos pláteos. Cortázar y la edición, ¿no? Irene solamente tejía, además de los quehaceres de cocinar, levantar y tener la limpieza. ¿Cuál es la función de Irene en el cuento? Es el objeto de deseo del narrador. A pesar de que no explícitamente dice que es un objeto romántico o que es su deseo romántico, todo el tiempo se refiere a ella con un discurso afectivo, además de la casa. Es parte de esta relación que tienen los tres, digamos, personajes. Que sí, la casa se vuelve un personaje porque se refiere a ella como tal. No es un espacio nada más, se vuelve un personaje. Es la cuidadora de la casa junto a su hermano, sirve como un recurso recurrente en el cuento. El tejer y el roce de las agujas es un recurso que utiliza el autor varias veces para la narración, como tanto como para descriptiva como para ese cierre de los quehaceres diarios, ¿no? O sea, pasara lo que pasara, Irene siempre se oía el roce de sus agujas, ¿no? Que estaba tejiendo o que estaba cosiendo, tejiendo, digamos. Por tercero, la casa, que es un elemento principal del cuento, es tanto un espacio como un personaje, que es lo que había dicho, y tiene una función muy específica. Las descripciones la ponen como una casa colonial argentina, con espacios vastos y diferentes habitaciones. Eh, Tiene también esta función de guardar recuerdos, es decir, que todo lo que ha pasado en la vida de ellos dos se mantiene dentro de la casa. Entonces tiene esta habilidad, digamos, o esta característica que no es tangible, que es necesaria para la narratividad del cuento. Por un lado, mantiene a los hermanos juntos, que es esta parte que hasta ellos creen que la misma casa, el quedarse con la casa y que no se lo den a los primos, hace que se queden juntos los hermanos. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo y a mí se me murió María Esther. El quedarse en la casa y el que no se pierda el valor de estos recuerdos de la familia, de papá, de mamá, es también lo que hace que la casa sea tan importante. Tiene una función en mantenerlos juntos. Define la relación entre Irene y el narrador, así como la relación de ellos con el exterior y la familia. Al quedarse de la casa, evita que conozcan también más gente o que trabajen. No lo necesitan, o sea, independientemente de esta posición aristocrática que se podría asumir que tienen los personajes, que vivan en la casa y que sigan en esta enorme casa que podría vivir 8 gentes, bueno, 8 personas, hace que eviten también que conozcan más gente. Entonces tiene una función muy particular, además de ser un espacio que guarda recuerdos, se vuelve hasta un personaje. E incluso el narrador llega a referirse a la casa como ella, no como solo un espacio. Y por último, es un personaje incidental, la verdad es que no pensé en ponerlo, pero es María Esther. No tiene, principalmente su función es que demostrar el pasado del narrador, que se puede quedar con Irene, la relación que ya había mencionado, que es casa Irene, Irene el narrador,
Es la vieja enamorada del narrador y fallece antes de casarse. No es tan importante. Hay otros personajes incidentales, pero ya no son principales. No valdría la pena realmente mencionarlos, que son el papá, la mamá, los primos, la familia extendida, porque es importante para la historia de María Esther en su función, pero en los demás personajes no. Entonces yo no pondría en personajes principales con una función. Esto ya nos lleva a la tercera pregunta. Explica tus conclusiones sobre lo que sucede en la casa. Aquí hay varias posturas muy interesantes porque cuando lees el cuento por primera vez no entiendes mucho. O sea, yo lo tuve que leer 2 o 3 veces para poder entender cuál era la función de lo que estaba pasando, ¿no? La relación que tiene con el pasado, como hay muchos recursos recurrentes como los quehaceres domésticos, la sensación de atemporalidad, ¿no? Y de repente como con la toma de la casa se apresura el tiempo, ¿no? Se empieza a apresurar, se hace más rápido, más rápido, más rápido, y esto hace que se pueden hacer conclusiones muy interesantes, ¿no? Primero, lo que sí se puede hacer sin ningún contexto detrás es que la relación entre hermanos es una relación afectiva y todo gira alrededor de la casa. Tanto así que que el espacio de la casa se termina volviendo un personaje, lo cual es muy importante para cómo se lleva la narratividad del cuento. El comentario que hace el narrador, que es lo que decía hace rato, que no llegaban buenos libros desde 1939, puede ser una referencia a la Segunda Guerra Mundial y los conflictos bélicos. ¿Esto qué significa? Puede hablar o puede hacerse una referencia de lo que pasaba en la casa eran bombardeos o que estaba siendo tomada por el enemigo o que hacía más una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que esta es una de las interpretaciones que más me llamó la atención, ¿no? Que fuera 1939 y literatura francesa. Como que hay algo ahí que puede haber interesante, pero tampoco me aventuraría a decir que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Es nada más un dato porque Cortázar decide incluir por alguna razón ese, esa fecha, ¿no? También la historia podría ser interpretada tanto fantásticamente como literalmente siendo parte de un robo. Por un lado, nunca menciona qué es lo que está pasando o quiénes son los que roban o quiénes son los que están tomando la casa, ¿no? Entonces, por un lado se me ocurrió que podrían ser fantasmas, ¿no? O que podría estar siendo tomada por fuerzas sobrenaturales, porque en ningún momento menciona una fuerza, además de los ruidos que se hacen extraños en la casa. Pero también por otro lado podría ser literalmente un robo, ¿no? Y en una casa tan grande con tantos ruidos y solamente ellos dos, puede que a lo mejor se metieron a la casa ladrones. Entonces, esta interpretación puede ser por cualquiera de los dos lados, ¿no? La verdad es que puede ser tanto fantástico como literalmente y está abierto a esa interpretación de cómo funcionan el robo, ¿no? Y la toma de la casa. Por otro lado, también se me ocurrió, como es una vieja casa colonial, son las viejas costumbres, es inicio de siglo, podría simbolizar el desplazamiento de los viejos terratenientes en Argentina, principalmente en Latinoamérica, por las nuevas tecnologías, ¿no? Como la migración de la sociedad de lo agricultural hacia lo industrial ya estaba encima completamente. Ya no hay, es justamente los 30 y 40 donde ya pasó y ya es el auge de la cultura moderna, de la cultura del consumo principalmente, y en Latinoamérica esto también pega. Entonces, puede también Cortázar estar hablando de estas viejas culturas que todavía se mantenían a principios del siglo por el rezago latinoamericano y que empiecen a llegar. Entonces, que la casa sea tomada es que podría ser también un simbolismo o algo diciendo que se están perdiendo las culturas viejas, que en este caso es simbolizado por Irene y su hermano, el tejer, el salir, el comunicarse, por nuevas costumbres que desplazan a lo demás, hasta echarlos de la puerta, literal. Y la casa sería pues el mismo país o la misma situación sociocultural, ¿no? Terminan las viejas costumbres por ser echadas de la casa. Entonces, estas son como las tres interpretaciones que pude haber hecho, por una parte la Segunda Guerra Mundial, por otra que era o fantástica o literal una toma, un robo, y la tercera que es un desplazamiento de los viejos terratenientes y costumbres por nuevas costumbres y nuevas tecnologías que estaban llegando a Argentina, ¿no? Principalmente por cómo lo estaba platicando y por el rezago latinoamericano que en general hay en industria y tecnología.
y pues la referencia, que es Cortázar justamente de qué colección venía, porque venía en específico un panfleto del Ministerio de Educación argentino. Y pues muchas gracias. O sea, creo que fue una actividad interesante de hacer. Y pues eso sería todo de mi parte. Ese fue mi análisis y espero haya cumplido con las partes de la rúbrica. Hasta la siguiente actividad.